Mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook. Si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Who es ahora la primera y única canción de un solista nativo asiático en alcanzar los 7 millones de puntos en el Global Track Chart de United World en esta década, ocupando el puesto 314 en la lista de todos los tiempos. Felicitaciones, Jimin. Who en Spotify Venezuela se ubica en el número 2. Spotify Bulgaria número 5. Spotify Guatemala número 76. Spotify Tailandia número 2. Spotify Estados Unidos número 65. Spotify Bolivia número 39. Spotify Perú número 15. Y Spotify Global número 9. Jimin en la lista de mejores artistas diarios está en el número 181. Jimin esta semana en las listas Billboard Global 200 se ubicó con Who en el puesto 84. En la lista global excluyendo a Estados Unidos se posicionó en el número 49. Y en la lista Billboard World Albums News está en el número 8. Debemos seguir reproduciendo Who en todas sus versiones y seguir escuchando la discografía de Jimin. Es importante mantenerlo en estas importantes listas. Jimin apareció en un noticiero japonés que cubría las elecciones presidenciales de Corea del Sur, uno de los puntos de las elecciones fuera de la sede de HYBE. En el segmento, el reportero habló sobre el impacto del K-pop en la economía del país, mostrando a Jimin de ejemplo. Él es sin dudas un ícono del K-pop. Jungkook ha superado los 17.7 millones de seguidores en Spotify, así se convierte en el artista más rápido en alcanzar esta cifra. Felicidades, Jungkook. Golden en Spotify Global está en el número 68. Y Jungkook en la lista de mejores artistas diarios se ubica en el número 180. En la lista Billboard Global 200, Seven se posiciona en el número 140. Y en la lista Billboard Global excluyendo a Estados Unidos en el número 72. Sigamos con el Extrema 7 y escuchemos las canciones de Jungkook para que se mantenga en estas importantes listas. Golden logra pasar 400 días en Worldwide iTunes Album Chart. Felicitaciones, Jungkook. Vota por Jimin y Jungkook en el mejor solista del año. Cambian de posición a cada instante. Esto se va a definir en último segundo. Solo quedan 2 días para votar. Apoyemos a Jungkook con todo para que pasen a la final. Vota en los ABM en los mejores bailarines masculinos. Jimin sigue liderando y Jungkook bajó al 5º lugar. Sigamos votando por ambos. Puedes hacerlo simultáneamente. Vota por Jungkook en los AICAN como la mejor canción de todos los tiempos. Seven se encuentra en el número 1 y Like Crazy en el número 2. Esta votación se cierra en 40 días. Diario Militar Jungkook. Menú del día. Desayunaron. Arroz, sopa de hueso de res con pastelitos de arroz, salteado de verduras con tocino, brotes de soja aliñados, kimchi y leche. Almorzaron. Arroz, fideos chof-yeguksu, cerdo dompo, pepino salteado con pasta de chile, kimchi y kaki helado. Cenaron. Bibimbap de atún con vegetales, sopa de pasta de soya con colchina, rábanos encurtidos, albóndigas picantes estilo carbonara con chile cheonjan y kimchi en cubos. El tiempo en Jeoncheon.
En la mañana 13 grados Celsius, despejado. En la tarde 22 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 23 grados Celsius, despejado. Se celebraron las elecciones presidenciales en Corea del Sur, y ganó el candidato demócrata Lee Jae-myung. Con esto al parecer se cierran las tensiones en Corea y comienza nuevamente a restituirse la democracia. Realmente se pasaron días tensos, donde los fans del extranjero vimos con nerviosismo lo que podría pasar con nuestros chicos, pero felizmente todo se resolvió democráticamente. Estamos a menos de una semana para que Jimin y Jungkook por fin salgan del servicio militar. Que pasen luego los días. Ya queremos verlos y escuchar todas sus anécdotas dentro de su regimiento. ¿Sabías que? Nuevamente apareció la Autocitas, ahora en un live que hizo vía Instagram, supuestamente había sido acosada por unos fans. La traducción correcta es esta. Solo porque el ídolo que te gusta diga que le gusto no significa que merezca odio. Ella se refiere a Seungri, un famoso idol de la ex banda Big Bang, que fue condenado por el caso Burning Sun. A ella también se le involucra en este caso y al parecer las fans de este idol la están acosando. Pero las tecucas, solos de Tae y Jungkook, aprovecharon esto para dar a entender que esa mujer hablaba de Jimin. La cuenta japonesa que maliciosamente dio a entender que se refería a Jimin, mintió. Como te dije anteriormente, esa mujer no dio nombres, también le gusta dejar abierta esa posibilidad para llamar la atención. Las antis de Jimin y del Jikook, lo más suave que dijeron es que Jimin es un cobarde por no protegerla de esto. Jimin nunca ha tenido ningún vínculo con esa mujer, es ella que sacando provecho ha dado a entender cosas que no son, y cuando se siente atrapada, desmiente y anuncia con demandar a medio mundo porque la vinculan con Jimin. Realmente está mal de la cabeza, al igual que las tecacas y los solos, que son las únicas que le dan atención. Deberían tener la boca cerrada, porque saben que su favorito no defendió a la chica que fue su pareja por un tiempo, le expuso al hate y jamás se pronunció al respecto y la dejó sola enfrentar a los haters. ¿Cómo se llama eso? Sé que acá los idols no tienen culpa de tener fans así, pero esos haters tienen memoria a corto plazo y mienten sobre Jimin una y otra vez, dejándolo de la peor manera, cuando nunca se le ha visto ni siquiera cerca de esa mujer. Respecto a la Autocitas, lo único que espero es que se tomen acciones legales contra ella si sigue en esta situación ambigua. Jamás una novia de una idol se expone de esa manera. Además debe estar desesperada porque Jimin dejó claro que su casa no la visitaba hace tiempo, descartando cualquier relación con la colgada. Y exvecinas que están igual de desesperadas tratan de forzar la relación de Jimin con esa mujer o las antis del Jikook, fuerzan la relación con Winter. Aunque Jimin esté de novio con una mujer, el Taekook no será nunca real. ¿Y si Jungkook estuviera con Winter? La relación con Jimin sigue siendo única y especial. Por algo eligieron irse juntos al servicio militar y no es por nada, pero si ambos tienen novias, ellas deben tener nervios de acero y soportarles mucho, porque se van de vacaciones días antes del servicio militar a una de las ciudades más románticas del mundo y agrégale que se van por 18 meses juntos, sabiendo que en Corea, los fans los vinculan como pareja. Esas novias deberían beatificarlas. Ahora ya lo sabes. Cada día falta menos para ver a Jimin y Jungkook, y estar tranquilas que por fin saldrán de ese lugar. Todavía recuerdo el día 547, y no bajaba nunca la cuenta regresiva, pero ahora estamos a menos de una semana, esperando con ansia su regreso. Tengo curiosidad de cómo han cambiado, no físicamente, sino mentalmente, ¿seguirán siendo los mismos? Yo creo que sí, aunque pueden estar un poco más maduros, quién sabe. Hemos soportado 18 meses sin estar viéndolos continuamente, ¿qué hubiera sido de nosotras sin Muse y Are You Sure? Todavía no puedo creer que tuvimos un programa de vacaciones de Jikook, donde los conocimos un poquito más y afirmamos muchas cosas de su relación. Ambos se llevan genial, tiene bromas que solo ellos conocen. Son muy diferentes pero iguales a la vez. Pudimos ver a Jungkook más intenso que Jimin. Jimin es más calmado y solo percepción mía, pero es quien piensa las cosas y Jungkook es más impulsivo y por eso se complementan tan bien. Me encantaría una segunda temporada de Are You Sure, sin el peso del servicio militar. Quizás los veríamos más relajados y compartiendo situaciones que claramente se editaron en la primera temporada.
¿Cómo piensan que sería una segunda temporada de Are You Sure? ¿Qué países podrían visitar? 하더는 한 번 있어야 되지 않을까? 뭐라고? 이거였다. Día 6. 이거다. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.